Bueno, nos vamos a ir a un contacto telefónico que teníamos previsto ya desde la semana anterior. Ustedes sabían que ya desde hace tiempo nosotros también venimos evidenciando esto que ustedes van a ver a continuación. Tiene que ver con este lamentable fallecimiento, según en este caso las investigaciones. Fue un asesinato en un contexto de convulsión política en nuestro país, Bolivia, ¿no? Recordemos la abrupta salida del expresidente Evo Morales, y en ese contexto obviamente había muchos comunicadores, periodistas comprometidos con lo que se vivía en nuestro país, y uno de ellos era Sebastián Moro, un colega que se formó acá en la República Argentina, oriundo de Mendoza. En varias oportunidades hemos hablado con su hermana, con Penélope, pero en esta oportunidad, estuvimos en contacto también con la producción, quienes están realizando justamente por esta producción audiovisual, Sebastián Moro el Caminante, cuya dirección es María Laura Cali, y nos parece muy importante conversar con ella, y en este momento la tenemos en contacto en vivo y en directo a través de Bolivia al Aire TV. María Laura, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos a través de Bolivia al Aire TV en simultáneo por Radio Azul. ¿Nos escuchás ahí? Perfecto, ¿cómo estás, Eduardo, Edu? Gracias por este espacio. Hermoso la tarea que llevan adelante y bueno, agradecida de que nos ayudes a difundir no solo nuestro trabajo documental, sino también la historia de Sebastián. Claro que sí. Bueno, pues sabemos, ¿no? Parte de todo lo que los que trabajamos periodísticamente, lo ocurrido en nuestro país, Bolivia, aquel año 2019, en el mes de, bueno, ya esto venía desde el mes de octubre, durante las elecciones y postelecciones de nuestro país, Bolivia convulsionado, el trabajo periodístico comprometido, siempre latente, y bueno, uno de ellos fue, en este caso, víctima de todo lo que ocurrió en ese momento, ¿no? En ese contexto, Sebastián Moro. Comentame un poquito de qué trata este documental. Sí. Sí, recién me conmocionaba cuando escuchabas que han estado realizando una colecta para un hermano que se accidentó y me vino a la memoria la familia cuando se entera y lo encuentran desvanecido a Sebastián aquel 10 de noviembre y tuvo que salir corriendo a asistirlo en Bolivia, que un conocido al cual pidieron ayuda y lo llevó hasta un hospital y quedó ahí inconsciente hasta su muerte 6 días después. La familia organizó también una gran colecta de todos los conocidos de Sebastián y bueno, siempre la ayuda de los que estamos cerca o de los que están alrededor, por lo menos ayuda a estas urgencias y a estas emergencias. En este caso la vida de Sebastián fue trágica y terminó con su vida, pero la ayuda solidaria y sobre todo también de ustedes desde estas radios comunitarias y estos programas comunitarios ayudan muchísimo a las personas que son víctimas, ¿no? Ya sea de un accidente o en el caso de Sebastián, que fue víctima de esa noche tan oscura, ese 9 de noviembre, donde él sale a caminar y envía su último artículo a Página 12, porque también, además de estar trabajando para Prensa Rural de la CESUD-CB, trabajaba como corresponsal en Página 12, que es un diario argentino, cubriendo todas esas semanas de las elecciones. Y él sale a caminar, se pierde contacto con él, y al otro día, bueno, aparece en su departamento inconsciente, con golpes en su cuerpo, y 6 días después muere. Pero esa mañana, ese 10 de noviembre, fue la mañana en donde la policía ya estaba amotinada desde el jueves anterior. Las Fuerzas Armadas le piden la renuncia a Evo Morales y Evo Morales presenta su renuncia a las 4 de la tarde, con lo cual, bueno, para nosotros sí fue un golpe de Estado, y Sebastián fue la primer víctima de esa noche, ¿no? De esos terribles días. Todas las radios comunitarias y los medios comunitarios en esa semana anterior habían sido saqueadas. La propia radio de Sebastián, donde Sebastián trabajaba en Prensa Rural y Radio Comunidad, fue atacada por fuerzas de la oposición y vaciadas.
y recibían amenazas. Entonces, bueno, todo indica que Sebastián fue víctima de esos ataques. Claro que sí, eso es muy importante recordar, ¿no? Aquellos momentos trágicos que vivimos nosotros como en este caso como bolivianos principalmente, sí, pero también como sudamericanos, porque esto no solamente tocó a lo que es Bolivia, sino obviamente Sudamérica estuvo atenta a lo que ocurría allá en nuestro país. Y otra cosa muy importante, vos decías, María Laura, que no se atacó a cualquier periodista, sino que se atacó a aquellos periodistas que tenían un compromiso diario con el quehacer cotidiano y además, obviamente, con nuestros pueblos, ¿no? Totalmente, y como vos decís, es una realidad que afecta lamentablemente a toda Latinoamérica y es como por periodos, ¿no? Las fuerzas de la derecha y sobre todo Estados Unidos intenta cada años dominar a través de movimientos que ingresan a los países tratando de provocar estos golpes de Estado. Sabemos que Bolivia tiene el litio, sabemos que Sudamérica tiene los recursos naturales más grandes del mundo y bueno, no iban a permitir que los recursos naturales siguieran en manos de un gobierno que defendía que esos recursos fueran administrados por los estados, sino que ellos quieren apropiarse de esos recursos naturales. Y todas las personas que generan difusión en contra de eso, bueno, son perseguidas y son en muchos casos, como en el caso de Sebastián, lamentablemente terminó siendo víctima. Claro que sí, María Laura. Ahora comentarnos un poquito cómo surge esta idea de realizar este documental a través de tu persona y obviamente con todo un equipo de producción que me imagino que trabajó, ¿no? en este trabajo audiovisual. Sí, inmenso, un trabajo gigante de un equipo extraordinario. A mí me conmueve la historia de Sebastián porque yo estuve en Bolivia justamente hasta el 19 de octubre del 2019 presentando mi anterior documental que se llamaba Los ñoquis, crónica de una resistencia presente, donde contaba cómo las políticas neoliberales del gobierno anterior argentino, el de Mauricio Macri, había generado despidos en la administración pública. Yo me centraba específicamente en el Ministerio de Cultura, donde yo fui víctima de eso, y había hecho ese documental y fui invitada a Bolivia a presentarlo justo en esas semanas. Y Sebastián me entrevistó en su programa de Radio Comunidad, y bueno, era argentino, yo también, habíamos nacido en la misma zona geográfica, él era de Mendoza, como bien dijiste, yo nací en San Luis, que está pegadito a Mendoza, somos las dos provincias conjunto a San Juan de la zona de Cuyo, y bueno, estábamos los dos en La Paz, y también él había sido víctima de estas políticas en su provincia. Él en Mendoza era un periodista experto en derechos humanos y había hecho cobertura de todos los juicios de lesa humanidad y también de los casos de violencia institucional. Trabajaba en Radio Nacional y cuando asume el gobierno de Mauricio Macri, él es relegado en todas sus funciones, lo ponen a manejar redes sociales y borran 250 informes que él había realizado sobre los juicios. Y bueno, era otra de las políticas que generaban, o te echaban o te despedían o te ponían en una función en donde uno se sintiera como inútil para que terminaras renunciando. Esto fue lo que le pasó a Sebastián, decidió renunciar y eligió irse a Bolivia porque estaba enamorado del proceso de cambio y buscando un destino mejor. Y estaba muy feliz, en el documental eso se ve, lo feliz que él se va, apoyado por toda su familia, buscando un destino, ilusionado, y allá, lejos de encontrar su destino de felicidad, la muerte lo encuentra, ¿no? Porque es así, la muerte lo encuentra él y no él a la muerte, porque él, lo que más le apasionaba era informar, era ayudar a todos los sectores más vulnerables en
En Mendoza era todo lo que fuera violencia institucional y todos los juicios de lesa humanidad, y en Bolivia todo el campesinado y los pueblos originarios. En el documental tratamos de abarcar también todo eso, su amor, su compromiso por esa búsqueda de verdad, inclusive postergando su propio bienestar, porque como comunicador social comunitario él cobraba muy poco, él alcanzaba a subsistir, e inclusive está como en crisis con todo eso que le sucedía, no por su profesión, porque él amaba el periodismo, amaba informar, amaba estar en Bolivia y también en Mendoza, pero siempre estaba como luchando por subsistir. Y bueno, todo eso tratamos de reflejarlo, y fue lo que me llevó a contar su historia, porque cuando él me entrevista me cuenta toda su historia al aire, y bueno, yo cuando después sucede todo lo que sucede, que él muere en esas circunstancias, a mí me pareció sumamente injusto, y es como que tomé su historia para darle la voz que le habían quitado. Quisiera que el documental llegue a la mayor cantidad de visibilidad posible para que la historia de Sebastián encuentre de alguna manera la justicia y verdad que se merece. Así que eso fue lo que en principio me motivó, y ahí inmediatamente en ese diciembre yo ya tomé contacto con la familia, viajé a Mendoza y empezamos como toda la investigación, así accedí a sus audios personales y bueno, la historia en el documental la cuenta el propio Sebastián con audios originales de él, de su voz, todo lo que es su tránsito hacia Bolivia y esos últimos días, ¿no? Esos últimos días que su voz le va cambiando, el ritmo de la respiración. Es realmente conmovedor ver cómo se va oscureciendo toda la historia. No solamente la de él personal, sino de todo lo que iba sucediendo en este país hermano, para nosotros un país hermano. Claro que sí. Y María Laura, bueno, me imagino que en este documental se verán, por ejemplo, imágenes inéditas de lo que era la niñez de Sebastián, la adolescencia, en imágenes pueden ser videos o fotos. ¿Y qué testimonios más encontramos? El relato, el hilo conductor lo lleva el propio Sebastián, y a mí lo que siempre me interesó es reflejar el ser humano que era Sebastián en toda su en todo él, ¿no? En toda su todo completo. Y entonces sí, claramente está la familia relatando cómo era Sebastián en su infancia, cómo que él de chiquito ya quería ser periodista. Hay registros de archivos de aquella época, y en el marco de lo que es Bolivia están sus compañeros de trabajo de ese momento que van relatando lo que no tengo de Sebastián en su propia voz. Son pocas voces, porque lo que más me interesaba era que el propio Sebastián contara su historia. Así se construye el relato. Hay una recreación también de Sebastián. Él era un gran caminante, tanto en Mendoza como en Bolivia, de todas las calles siempre lo recuerdan caminando, y hicimos una recreación que quedó muy bien en Bolivia. Y yo quiero rescatar el trabajo de todo el equipo, porque el cine es algo colectivo, y nosotros tuvimos que ir a filmar a Bolivia apenas empezaron a abrir las fronteras, llegamos en noviembre del 2021. En cuanto en julio, agosto se empezaron a abrir las fronteras, empezamos a pedir permisos institucionales y de fronteras como para llegar, ver cómo podíamos llegar, si llegábamos por aire o por tierra. Y la verdad es que las 3 productoras que me acompañaron en Argentina es acá en Buenos Aires Baracacine, en Mendoza es Buda Casa Producciones, y en Bolivia tengo a la histórica, legendaria la Fundación Grupo Ucamau, que para mí fue un respaldo también enorme, artístico y político, sabiendo que está Jorge Sanginés a la cabeza. Y en Bolivia, bueno, llegamos a Bolivia con todos los protocolos de rodaje de COVID, y teniendo que hisoparnos, por ejemplo, cada semana o cada 3 días, ya no recuerdo bien, pero éramos muy estrictos con todo lo que era el cuidado.
y la verdad es que salió increíble toda la filmación, inclusive cuando alguno del equipo tenía algún contacto estrecho, tenía que irse y venir algún reemplazo, y en eso la Fundación Grupo Camau estuvo a la altura de todo lo que implicaba hacer un rodaje de esa envergadura apenas salíamos de la pandemia. Y lo mismo sucedió en Mendoza después. Así que quiero rescatar también al equipo creativo de los dos equipos. Hubo un equipo completo en Bolivia y hubo otro equipo completo en Mendoza, con gente sumamente talentosa que se sumó, tanto en fotografía como en sonido. La música la hizo Sergio Prudencio, que es un gran músico de Bolivia, y tiene un gran compromiso por contar la historia de Sebastián, y también contar con el respaldo de Sergio, que acaba de ganar el premio Platino. Es un honor para nosotros haber conformado este equipo creativo que realmente, no solo desde las recreaciones, desde las entrevistas, sino también en lo que fue conseguir todo el material de archivo que hubo que conseguir para contar cómo sucedieron los hechos en esos días. Mira, qué interesante. Porque yo creo que, sí, porque creo que no solamente la historia de Sebastián no es conocida, sino también es como que ahora, en este momento hubo mucha cobertura desde los medios, pero la historia pasa tan rápido, las redes sociales te absorben la vida cotidiana, que creemos que este trabajo de memoria es fundamental mantener día a día. Así que nos interesa muchísimo ahora en el estreno acá en Argentina, y luego lo llevaremos allá a Bolivia, que todos los hermanos y las hermanas bolivianas nos acompañen y nos ayuden a repensarnos también como sociedad, ¿no? Porque la vida de Sebastián y la de muchos, yo quiero recordarte que en esa última nota que envía Sebastián a Página 12, un poco se adelanta la complicidad que tenían las Fuerzas Armadas con la Policía Federal, y él anuncia un golpe de Estado en marcha. Y días después, mientras él estaba agonizando en el hospital, ocurre la masacre de Sencata y Sacaba. Entonces me parece que es importantísimo el poder acompañar a la historia latinoamericana, y que estas historias sean visibilizadas, porque nos ayudan más allá de lo individual, también en lo colectivo, ¿no? A repensarnos como patria grande, a repensarnos en qué tipo de país queremos vivir, no solo en Bolivia, sino que pueden venir acá nuevamente a la Argentina. Sucedía en Chile, recuerdo, en esos momentos, acaba de suceder en Perú, acaba de suceder en Brasil cuando asumió Lula. Entonces, es eso. ¿Qué queremos como país? ¿Qué queremos? ¿Que nuestros recursos naturales sean conquistados y dominados por fuerzas externas, o queremos poder nosotros explotarlos y tener otro tipo de Latinoamérica? Claro que sí. María Laura, por eso que sí, te hago un... Bueno, sabemos que dentro de todo el estreno, el preestreno ya se realizó, ¿no? Del documental acá en Buenos Aires el jueves 11 de mayo, pero se espera el estreno el 1 de junio en el Cine Gaumont de acá de Capital Federal. Sí, tuvimos un preestreno en el contexto del Festival La Mujer y el Cine, que el año pasado habíamos ganado un premio en ese mismo festival, cuando estábamos en etapa de desarrollo del documental, y participamos este jueves de la función Panorama.
pero y coincidió muy emotivamente con que ese jueves por la mañana a Sebastián en la Casa del Pueblo, en Bolivia, en La Paz, lo nombraron periodista del pueblo, porque el miércoles fue el día del periodista. Claro. Así que las cosas, viste, van coincidiendo y nos vamos acompañando tanto desde Bolivia como Argentina. Ahora vamos a participar de la competencia internacional en el Festival de Cine Político del 24 al 31, y efectivamente el 1 de junio estrenamos en el Cine Gomón y en el Malva. Va a haber funciones en simultáneo en el Cine Gomón y en el Malva, que ya vamos a ir publicando por nuestras redes de Facebook e Instagram, los horarios para que todos nos puedan acompañar. Y aquí hago un llamado a toda tu audiencia tan agradecida, que nos puedan venir y acompañar en cada función del documental, y después si quieren nos quedamos en el hall hablando y se puedan proyectar después en otros lugares, porque nuestra idea es que el documental después recorra centros culturales, universidades, donde nos ayuden no solamente a visibilizar la historia de Sebastián, que es poco conocida, sino también a repensarnos como Latinoamérica, ¿no? Seguramente. María Laura, la verdad te agradezco este contacto, felicidades por este trabajo que han desarrollado con todo un equipo. Voy a agradecer también a nuestro amigo Pedro Ligerón, como siempre pasándonos data muy importante para evidenciar estas situaciones que tiene que ver también con el cine comprometido, con el cine que de algún modo explora diferentes historias de vida, que la verdad son un ejemplo también para que nosotros podamos seguir adelante en este camino de la comunicación. Y bueno, ojalá que un día, a ver si podemos, nos hacemos tiempito, nosotros vamos a estar seguramente en alguna de las funciones, pero si un día te podés venir acá... los espero. Sí, vamos a estar ahí. A ver si un día te venís también al estudio, así hablar un poquito de cine, de tu trabajo. Sabemos que es arduo y bueno, pues sería interesante también hablarle a la audiencia de qué es lo que significa hacer cine, qué es lo que significa trabajar en este tema de trabajos audiovisuales que relatan también vivencias, etcétera, y que bueno, para nosotros será un placer, María Laura. Edu, va a ser un placer estar con ustedes. Bueno, te mando un gran abrazo. Un gran abrazo y bueno, también para todo el equipo de este hermoso trabajo desarrollado, el documental Sebastián Moro, el Caminante. Te mando un abrazo, hasta otro momento. Un abrazo para vos y toda la audiencia, gracias por el espacio. Igualmente, ahí estamos con María Laura Cali, cineasta. Bueno, escuchamos, ¿no?, atentamente de qué es lo que significa esta historia de vida de Sebastián Moro, un colega que trabajó en nuestro país Bolivia, bueno, en un contexto por ahí difícil que hemos atravesado nosotros los bolivianos, ¿no? Y bueno, en definitiva creemos que es muy importante dar también toda la importancia que se merece esto. Vamos a darles a conocer y vamos a reiterar el 1 de junio en el Cine Gumón, en Avenida Rivadavia 1635, también del jueves primero al miércoles 7 de junio, funciones diarias con horarios a definir en la sala número 3. Nuevamente a reiterar que también se estará estrenando en el Malva, ¿no?, en Avenida Figueroa Alcorta 3415. Luego estaremos confirmando seguramente en este caso los horarios, ¿no? Bueno, les agradecemos también a toda la gente que también nos comparte, escuchemos atentamente sobre este trabajo audiovisual que ya se estrenó, tuvo un preestreno, pero en esta oportunidad lo vamos a poder ver en pantalla gigante para toda nuestra audiencia.